Nadie te ha contado esto. Cada símbolo que ves, cada figura que te observa silenciosa desde los márgenes de la historia, oculta el mapa de un poder latente, invisible y profundamente tuyo. Lo sientes, esta inquietud que anida entre los pliegues de la realidad, como el zumbido sutil de una melodía ancestral, nos advierte que hemos olvidado un secreto que late aún entre los huesos del tiempo. ¿Por qué? Desde el alba de los días, la humanidad ha inscrito en piedras, papiros y sueños la imagen de un ibis, de un cetro, de un círculo encerrando el misterio del vacío, 7 palabras, una verdad. Has ignorado la llave de tu propio despertar, lo que te han contado sobre Thoth, sobre el hermetismo, sobre la danza de los planetas y el silencio luminoso de la alquimia. No llega ni al preludio de la sinfonía que estás a punto de oír. Imagínate un instante, tus manos recorriendo la materia, tocando la superficie de la vida, creyendo que el mundo es solo lo que ves. Pero en verdad, cada gesto que ejecutas, cada palabra que dejas escapar en el viento, es un eco de la voluntad primordial, el Fiat Lux, el eco creador, la vibración que tejió el universo, aquello que consideras sencillo, cotidiano o incluso intrascendente, el roce de tus dedos, el parpadeo de tus ojos, la intención secreta detrás de un pensamiento fugaz, encierra una arquitectura invisible, un código cifrado con la matemática sagrada de la existencia. Nadie te enseñó a leer ese alfabeto. Nadie te advirtió que tras el velo de lo obvio acechan fuerzas, poderes, cual dragones dormidos bajo la superficie del agua. Hoy, sin embargo, vuelves a mirar, y quizá por primera vez, la realidad parece casi traslúcida, frágil, lista para revelarse. Solo quienes han tenido el atrevimiento de detenerse ante el abismo, solo los que han visto en el fulgor de un jeroglífico el latir de sus propias células, han rozado la frontera entre lo trivial y lo sagrado. El hermetismo no es un anacronismo, una reliquia polvorienta resguardada en bibliotecas olvidadas. Es un circuito viviente, un pulso que atraviesa los siglos y las formas, esperando el toque sutil de una conciencia que despierte. ¿Por qué, entonces, ignoramos la invitación perpetua de los símbolos que perdemos al pasar de largo, al reducir la alquimia a metáforas, la astrología a superstición, las palabras de Thoth a enigmas de un pasado remoto? La mayoría se conforma con la cáscara, con la apariencia vacía, pero quien mira detrás, quien escudriña la simetría oculta en lo pequeño, quien acepta que existe un error fundamental en cómo nos han educado a percibir el mundo, se topa con la paradoja. Aquí, en lo aparentemente insignificante, vibra el poder que transforma el plomo en oro, la ignorancia en visión, la carne en luz. Hay algo que solo el 1% siente a tiempo, y ese algo se manifiesta en la tensión entre olvido y recuerdo. Observa la pluma de Thoth, ligera pero inamovible en la balanza de Ma'at. Contempla el caduceo. 2 serpientes que se entrecruzan eternamente, símbolo de la energía generadora, de la dualidad reconciliada, del eje que une mundos opuestos. Nada de esto es decorativo. Cada trazo revela una instrucción silenciosa, una provocación al alma dormida. Detrás de la percepción cotidiana, una geometría sutil modela tu experiencia. Cada emoción, cada impulso, cada pensamiento o acto encarna una ley universal, reflejando la estructura misma del cosmos. ¿Por qué el ibis ave de pico curvo fue elevado a mensajero de los dioses?
¿Por qué el esqueleto de una hoja repite en miniatura la forma de una nebulosa? Porque la naturaleza es un pergamino de símbolos vivos, una cinta que se enrolla, escondiendo y develando la ciencia bajo la farsa de lo obvio. No basta con observar, hay que aprender la lengua del silencio audaz, abandonar las rutas marcadas, aceptar la invitación a la anábasis interior, atravesar el umbral donde la mente se pliega sobre sí misma y se reconoce como artífice de su propio mito. En los libros de Thoth, allí donde los dioses susurran y los hombres intuyen, subyace la arquitectura de una mente universal. Dicen que quien descifra siquiera una línea de ese alfabeto imposible queda cambiado. Nunca volverá a mirar igual las formas diurnas ni las sombras nocturnas. El hermetismo es, en esencia, la ciencia de la transmutación perceptiva. Deja de ser un espectador para volverte actor, mago, demiurgo de tu realidad. No temas si este lenguaje sacude tus paradigmas. No es locura, es la memoria adquiriendo cuerpo, la conciencia recordando su verdadero tamaño. Quizá hasta hoy tu vida se ha deslizado sobre la superficie de lo evidente, atrapada en un ciclo 1000 veces repetido. Naces, estudias, consumes, trabajas, olvidas, pero el conocimiento hermético es la grieta en esa rueda incesante. Es la fractura por donde la luz se filtra y revela la simulación de los días. Nunca te contaron que el tiempo es una construcción, que la identidad es un libreto aprendido palabra por palabra. Thoth, escriba del universo, susurra desde las cámaras ocultas del ser. Recuerda, atrévete a ver, reconstruye la historia que te han contado. Esta es la amenaza suave y tierna. Si no te detienes, pierdes la llave que da acceso al jardín interior donde todo es posible. Pero si prestas atención, aunque sea un segundo, algo irrumpe, un sonido, un arco de luz, un presentimiento, y tu mundo cambia. Imagina ahora que tus pensamientos, tus miedos, tus deseos, tus sueños no son fenómenos privados e inconexos, sino vibraciones que resuenan en la trama misma del cosmos. Así como tus dedos pueden dejar huella en el barro, tu voluntad modela el flujo de lo invisible. Si comprendes este principio, ningún acto será pequeño. Cada decisión, cada reflexión, cada palabra articulada desde la sinceridad es una chispa en el tejido universal. Es el enigma que une al alquimista medieval con el físico cuántico, al chamán amazónico con el artista en soledad. Todos han rozado, alguna vez, el instante en que el símbolo deja de ser imagen y se convierte en puerta. Has vivido bajo la sospecha de que algo más se esconde, que una promesa suspendida flota en el aire mientras tu mirada gira sobre los mismos objetos. No es paranoia, es la intuición ancestral que regresa en los momentos de silencio absoluto, cuando el mundo parece ralentizarse y puedes escuchar el leve zumbido del ser. Allí, entre el aliento y la duda, se descorre el velo. Nunca fue solo un mito. Thoth sigue dictando su historia en el núcleo oculto de cada átomo, en cada pulso de tu sangre. Ahora sabes lo que la mayoría ignora, lo que casi todos perciben como superstición. Juego de niños, mentira piadosa del pasado. Pero la paradoja se cierne. Solo quien arriesga perderlo todo, quien apuesta por navegar en las aguas profundas del autoconocimiento, descubre el verdadero tesoro celosamente guardado por los sabios. Si algo dentro de ti se inquieta, si intuyes que la realidad es un código esperando ser descifrado, entonces, en este mismo instante, pronunciamos la clave juntos. Redescubre el símbolo, reescribe tu historia, reinventa la mirada,
porque nada es lo que parece y todo está por desvelarse para quien por fin empieza a recordar, así como el alquimista observa el crisol mientras flamea el mercurio, contemplando la danza entre lo sutil y lo denso. Así podemos nosotros detenernos en el delicado momento de un acto cotidiano, el simple golpear de los dedos, el chasquido fugaz entre pulgar e índice. ¿Qué misterio se esconde, velado en apariencia, bajo este gesto diminuto y universal, repetido desde el amanecer de la humanidad hasta nuestros días? Nos convertimos en testigos de la extraordinaria profundidad de lo ordinario, y solo aquellos que se atreven a mirar más allá del velo, siguiendo la senda de Thoth, pueden penetrar el entramado invisible que engarza la materia y el espíritu. La física nos habla en un lenguaje directo y preciso. Allí, donde los dedos se impulsan liberando la tensión acumulada, los músculos comprimen la energía potencial como un resorte ávido de manifestación. En ese instante efímero de liberación, se disparan fuerzas ocultas. La aceleración resultante hace vibrar el aire, modelando ondas que se propagan, susurrando su verdad a los oídos atentos. A este fenómeno, los sabios de nuestra era lo llaman propagación de ondas sonoras, lo cuantifican con ecuaciones y lo encierran en fórmulas. Pero los antiguos percibieron mucho más que la simple vibración del aire. Sintieron. ¿Acaso? Cómo ese estallido repentino era la huella audible de un misterio más profundo, una grieta abierta entre dos reinos. Y no es casual que el pensamiento esotérico recurra a los astros para cifrar sus símbolos. Saturno, señor de los límites, anillo y piedra angular, pone el marco. Marte, fuego de voluntad, enciende la chispa. En cada acción, en cada movimiento, se entrelazan estos principios, ambos operando en todos los planos. El chasquido del dedo, entonces, no es mero acto fisiológico, sino dramatización en miniatura de la eterna pugna entre límite y potencia, entre barrera y avance, entre dormir y despertar. ¿Acaso no es el camino del buscador ese mismo duelo repetido hasta el cansancio, hasta que el velo se levanta y se acepta que cada obstáculo es umbral y cada impulso, portal hacia otro ser, profundizando en los circuitos interiores? La biología desvela sus finos engranajes, las señales eléctricas, ebrias de electricidad, surcan las fibras nerviosas, de las raíces profundas del cerebro hasta las terminales nerviosas en la piel. Viajan órdenes imperativas. Ahora, ahora, ahora. Una suma de voltajes y corrientes, sí, pero también la prueba de que lo inmaterial, la intención, la orden, la chispa de la voluntad puede ejercer dominio sobre la materia. ¿No sentimos acaso, en la caverna del pecho, ese estallido silencioso cada vez que rompemos un hábito, cada vez que la decisión vence a la inercia, cada vez que el espíritu se impone al arquetipo de Saturno y entonces irrumpe el Marte interior en toda su gloria? La ciencia moderna, con su mirada lúcida y su insaciable curiosidad, ha logrado captar el proceso afilado de cavitación. Diminutas burbujas de vacío explotan internamente allí mismo donde los dedos chocan, liberando estallidos de energía medibles y, sin embargo, casi invisibles. Este fenómeno, que los oídos apenas perciben y los libros apenas describen, es, a su manera, un eco de aquellas palabras herméticas, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Porque en cada micropunto universo,
Todo gesto contiene en miniatura la lógica del todo. Nacimiento, resistencia, rupturas y renacimiento. Así, el gesto más trivial se convierte, a la luz de la conciencia, en un poderoso recordatorio de los procesos creadores y destructores que articulan la vasta arquitectura del cosmos. Podríamos afirmar, acompañados de los antiguos sabios y los modernos físicos, que cada acto físico por nimio que parezca resuena en una frecuencia propia, portando una melodía secreta, el hermetismo, siempre atento al latido oculto del universo. Nos invita a escuchar con un oído más agudo, no solo el sonido material de los dedos en colisión, sino la vibración sutil que se propaga desde el epicentro invisible de la intención. Allí mismo donde la materia toca al espíritu, germina la vida de lo simbólico. Y así, cada frecuencia generada, lejos de ser un simple fenómeno acústico, se expande por las venas del ser, inunda tanto neuronas como pensamientos y, en su viaje, modela realidades. Pero, ¿acaso hemos olvidado que las culturas originarias comprendían sin las palabras de la ciencia que cada sonido era un acto mágico? Y cada acción, un conjuro. No percibimos cómo el tañido de una campana o el chasquido de un tambor pueden alterar la atmósfera del alma igual que el chasquido de los dedos transforma el aire circundante. Si aceptamos que ese ínfimo fragmento de tiempo, ese destello de sonido, tiene poder porque está revestido de intención y porque su onda se inscribe en el océano de la sincronía universal, entonces toda nuestra visión del mundo vacila y se amplía. Nos convertimos en conscientes de nuestra capacidad de crear, modificar y trascender. No solo en el plano físico, sino en la red inmaterial donde los símbolos laten y las ideas se fecundan. En este punto, la visión hermética se torna luminosa, casi reveladora. La acción más pequeña es, en sí misma, un crisálida de fuerzas cósmicas y arquetípicas. El chasquido de los dedos es parábola, es rito y es lección. En él, Saturno se pliega a Marte, el límite se curva ante la voluntad, el cuerpo responde porque el ojo interno, espectador silencioso, así lo dispone. Podemos ver entonces nuestros actos a la luz de lo sagrado, cada pulsación nerviosa, cada contracción muscular, cada movimiento dirigido por la conciencia, es un despliegue de la alquimia invisible del ser. Nos atrevemos a sospechar que toda nuestra vida, tejida de acciones triviales y monumentales, es un cántico de frecuencias que eleva o aplana nuestra vibración interior. ¿No será que cada acto es a un tiempo físico y simbólico? Materia que canta su propio secreto al espíritu atento. El pensamiento antiguo y la ciencia convergen aquí, como dos ríos que se abrazan en la desembocadura. Nos invitan a mirar el mundo con los ojos de Hermes Trismegisto, reconociendo la urdimbre sutil que une la partícula y el símbolo, la onda y el arquetipo, la carne y el misterio. Así, nos deslizamos, casi sin darnos cuenta, desde la descripción externa de la acción hacia la percepción interna de su significado. El chasquido ya no es solo una descarga de energía, ni únicamente un fenómeno explicable por la física o la biología, sino un cruce, un umbral entre realidades. Se convierte en acto de poder, espejo de grandes leyes, recordatorio de que el universo entero cabe en un solo instante de conciencia lúcida. Capta tu espíritu la llamada. Sientes el eco del símbolo reverberando bajo la cáscara de lo cotidiano.
Si es así, cruza el umbral y sigue escuchando, porque justo aquí, en esta frontera, comienza el verdadero viaje hermético. Entender que cada acto porta en sí los códigos de la creación, y que en tu mano como en el dedo que chasquea reside el poder de abrir y cerrar los portales del universo interior. Hay momentos en que la realidad se pliega como el papiro bajo la mirada del escriba, y el flujo incesante de los días, hasta entonces previsible y sereno, sufre un vuelco, una mutación, una súbita irrupción de lo imprevisto. Así, al llegar a este umbral silencioso, la trama se tensa, respirando más profundamente, como si aguardara la irrupción de un nuevo orden. Es el instante, no de ruptura, sino de transformación, donde lo conocido se diluye en la penumbra del misterio y un gesto minúsculo, un acto casi trivial, cobra la densidad sagrada de un signo. Detrás de la aparente banalidad de ese acto quizá un chasquido de dedos, el roce de los nudillos, un leve contacto de piel contra piel se halla oculta la semilla de lo trascendente. ¿No es acaso el mito el que nos recuerda la inmensa potencia oculta en los gestos cotidianos cuando son investidos de voluntad? El toque que Isis posa sobre el cuerpo de Osiris, el susurro ritual en las orillas del Nilo, el movimiento de la pluma sobre el libro de la vida. Todos convergen en la idea de que hay un punto en el que el mundo material se vuelve maleable, dispuesto a ser esculpido por la intención. En la cultura contemporánea, aparecen metáforas grávidas de poder, la imagen del titán o del gran arquitecto de mundos, encarnada a veces en ficciones cinematográficas, se adueña de nuestro inconsciente colectivo. Ahí, un simple chasquido se eleva a categoría de génesis, recordándonos que la frontera entre la fantasía y la realidad es mucho más porosa de lo que se nos ha enseñado a creer. Pero este símbolo va más allá del relato. Pulsa en cada uno de nosotros el eco arcaico de una verdad ignorada, la de la voluntad como agente transformador, como fuerza que reordena el tejido no solo de lo visible, sino de lo posible. La ciencia de nuestros días no es ajena a esta intuición. Bajo su velo sobrio, la física cuántica se desvela como un oráculo moderno, partículas que existen y no existen, destinos tejidos por probabilidades, la materia danzando al son de la observación consciente, así. Lo que para los antiguos hermetistas era el secreto de la correspondencia como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Para el neurocientífico del siglo XXI es la constatación de que pensamiento, emoción e intención alteran la fisiología misma del ser. Las frecuencias, esos latidos invisibles del universo, penetran nuestros cuerpos, modulando ritmos, afectando estados internos. Se podría decir que el verdadero poder reside en la capacidad de sintonizar, de ajustar, de afinar la vibración interna para que ésta resuene en la misma clave que la melodía del cosmos. Todo ritual, toda acción cargada de intención. Es entonces un lenguaje. Un solo instante de atención focalizada tiene la potencia de alterar el rumbo de una existencia. Pensemos en el iniciado egipcio, de pie ante el pórtico del templo, sabiendo que una simple palabra, inscrita con claridad en su corazón y pronunciada con absoluto convencimiento, puede abrir puertas a realidades que los ojos profanos jamás han soñado. O en Heráclito, bañando sus pies en el río, quien comprende en el fluir de las aguas el ritmo incesante de la mutación, nada permanece, salvo la ley misma de la transformación, la aceleración del ritmo. La tensión creciente dentro del drama interior señala el advenimiento de ese punto de inflexión.
el turning point de los relatos y de las almas. Es entonces cuando comprendemos que la distinción entre sujeto y objeto, entre pensamiento y materia, es una convención útil pero superficial. Bajo la superficie late la corriente unificadora de Maat, la diosa egipcia de la armonía y el ajuste perfecto, el chasquido de dedos, la mirada profunda, el grito contenido o el susurro inaudible. Todos pueden convertirse en portales si son infundidos por la llama de la intención consciente. La gama de ejemplos es inmensa. Alejandro Magno desatando el nudo gordiano en un súbito acto de voluntad. Paracelso inscribiendo en el aire un sigilo con su vara para alterar el curso de un fenómeno natural. Hipatia, en la biblioteca de Alejandría, invocando tanto el rigor lógico como la intuición para acceder a otros planos de comprensión. Ese instante de comprender, ese trueque del mecanismo por el misterio, es una epifanía. De pronto, la mirada humana absorbe la revelación. No es la serie lógica de causas y efectos, ni la acumulación de datos, lo que tiene la última palabra sobre la realidad, sino la capacidad de instaurar un nuevo código, un lenguaje secreto, donde la idea, la semilla arquetípica se despliega en el mundo material. El acto, convertido en símbolo, se erige como llave maestra, abriendo la cerradura invisible del propio destino. Por eso, la alquimia interior no es sino la fusión de la voluntad y el universo físico, donde concentración y propósito se convierten en los metales puros que forjan la realidad. Los símbolos antiguos, como el caduceo de Thoth, revelan esta verdad. Polaridades entrelazadas, dos serpientes ascendiendo en equilibrio alrededor de un eje. Revelan el misterio supremo de la síntesis y la transmutación. Así, la voluntad nunca es mera fuerza opresiva, sino la melodía sutil que, cuando es pura y enfocada, modela el mundo desde dentro, desde lo invisible hacia lo manifiesto. Y en esa danza íntima entre la intención y el movimiento, entre el gesto y el cosmos, cada uno se convierte en mago, en demiurgo de su existencia. El turning point. Ese cambio de eje que en apariencia se produce de golpe, es en realidad la culminación de un proceso de destilación del ser, donde la dispersión se recoge en un solo punto candente, capaz de invocar realidades nuevas, como en los misterios de Eleusis, donde el peregrino, tras meses y años de preparación, cruza finalmente el umbral y, en un relámpago de conciencia, contempla el reverso secreto de la creación. Hemos recorrido hasta aquí el lento y serpenteante sendero que conduce desde la interpretación superficial de los gestos a la comprensión hermética de su potencial. La atención, afinada hasta el extremo, y la voluntad, templada como acero egipcio bajo el sol del mediodía, son los ingredientes indispensables para obrar milagros en el teatro de la materia. Cada acción, cada pensamiento, cada suspiro consciente es el eco de una fórmula secreta, tejida desde los albores del tiempo, esperando a ser encarnada. Y así, en esa fisura entre el instante y la eternidad, cada uno descubre que es capaz, de un solo gesto, de inaugurar mundos. El instante se concentra, tejido en múltiples hilos de tensión, como el diamante que contiene todos los reflejos y todas las sombras. Una respiración honda colma el espacio, impregnando la carne y los recuerdos de los siglos, mientras la narración se lanza de cabeza al abismo de lo no dicho, de lo que solo puede rozarse en el vértigo del presente absoluto. La palabra y la imagen se entrelazan,
Y, de pronto, el tiempo parece curvarse, huyendo de su curso habitual para volverse sustancia líquida, vibrante bajo el pulso de la conciencia renovada. El latido se acelera, el ritmo se vuelve primordial, insistente, una percusión antigua que recuerda el tamborileo de los corazones en las cavernas, cuando el fuego aún era misterio y el eco del trueno dictaba la ley. En la penumbra que antecede al prodigio, la realidad parece vacilar sobre su eje. Todo roza la frontera de lo irreal, como si el telón que separa lo visible de lo invisible pendiera de un único gesto. La mano se alza, la voluntad se condensa. En ese espacio liminar, la metáfora se convierte en acto, y el arquetipo antiguo despierta por fin de su sueño mineral. Nada tiene ya la solidez de ayer. Los muros, los límites, los nombres se resquebrajan, y por esas grietas entra la luz ciega de la comprensión. La historia entera de la humanidad parece comprimida en este segundo de suspensión, colgada de una fibra vibrante, estirándose casi hasta quebrarse, pero sosteniéndose aún por la fuerza inmensa del querer despertar. Y, entonces, la acción se precipita, desbordando sus contornos. La ceremonia se inicia como la aurora lo hace sobre el horizonte, lenta pero certera, con toda la majestad de lo irrepetible. El acto, el sencillo, milenario chasquido de dedos, se eleva hasta fundirse con el primer trueno, con el golpe de masa sobre el yunque cósmico, con la palabra semilla pronunciada por Thoth en el alba de la creación. El sonido subsiguiente se expande, multiplicado, como una onda sobre la superficie tranquila del lago primordial. Por un breve destello, el universo parece quedar suspendido en silencio. Ese silencio denso y magnético, cargado de presencias invisibles. Allí, en ese vacío fecundo, se revela la más profunda de las verdades. Todo nacimiento proviene del silencio, y todo orden nuevo exige, primero, la fractura de lo conocido. Los símbolos se alinean como astros en una bóveda oscura. El hombre frente al destino se transforma. Deviene sacerdote y alquimista, mezclando el metal del sueño y la vigilia, del deseo y el mandato ancestral. La realidad titila. Instante de vértigo, la fisura se abre y, a través de ella, irrumpe el infinito, desplegando sus múltiples manifestaciones. La conciencia se dilata, devenida espacio-templo, resonando en cada fibra del ser la antigua voz que murmuraba en la piedra sagrada, en las pirámides, en los templos que ahora viven en nuestra memoria. El rito alcanza su clímax, inscribiendo en el aire lo indecible, todo acto auténtico nacido del centro vivo del alma. Posee la potencia de alterar el tejido de los mundos. La energía que emite este gesto sagrado no descansa únicamente en la fuerza de la intención, sino en su capacidad de trazar la frontera entre el caos y el cosmos. Un chasquido de dedos, ejecutado con total presencia, invoca el legado de todos los magos y sabios, tejiendo un puente fugaz entre las dimensiones. Es la voz de Hermes Trismegisto susurrando desde la eternidad. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este es el eco que resuena, multiplicándose en el pecho, cuando la acción se convierte en ritual y la vida cotidiana se transfigura en significado. El universo, en respuesta, tiembla. Las leyes que gobiernan el azar y la causalidad se anudan con elegante precisión.
afirmando que ninguna voluntad consciente puede transformar el destino sin hacerse cargo de su estela. Comienza entonces la danza cuántica. Los hilos invisibles conectan cada pensamiento con la materia, y la mínima vibración del corazón desencadena avalanchas de posibilidades. La paradoja y la ambivalencia aparecen como guardianes en el umbral de lo desconocido. Nada de lo que existe permanece indiferente. El perfume de la tierra tras la lluvia, el murmullo de las hojas, el sutil parpadeo del atardecer, se convierten en partículas fervorosas de un universo atento, esperando la directriz de la conciencia despierta. En este instante no hay separación. Los actos más pequeños están ligados a las órbitas de las estrellas, y el gesto humilde del iniciador trastoca lo eterno y lo efímero con idéntico fervor. El protagonista, más allá de su individualidad, se vuelve personaje arquetípico, depositario temporal de una responsabilidad ancestral. El silencio posterior, colmado de significado, es la respiración del abismo tras el relámpago. Aquí se consuma el misterio. La realidad, hendida por el mandato naciente, permanece expectante, renovada y vulnerable a la vez. Es aquí donde los antiguos vieron la huella de lo sagrado, la grieta a través de la cual el hombre puede encontrarse a sí mismo a la vez que cambia el mundo. La paradoja se resuelve en comunión. El alma reconoce, de pronto, que la causa y el efecto no son enemigos, sino amantes secretos, girando juntos en la danza de los ciclos eternos. Así, el acto se revela en su faceta ética más pura. La chispa que anima la voluntad se traduce, inevitablemente, en la carga de la responsabilidad. No hay transformación verdadera sin asumir las consecuencias de lo que se ha instaurado. El ritual no es huida, sino compromiso con el entramado de causas que hemos tejido, y en ese entrelazamiento reconocemos nuestro poder pero también nuestros límites. Así, se eleva la voz antigua, reiterando lo que el iniciado intuyó en los murmullos del desierto y en los sueños densos de la noche estrellada. Todo gesto, por pequeño que sea, es una orden dirigida al universo. Todo chasquido de los dedos es un punto de inflexión, una singularidad en la que la voluntad y la realidad se encuentran y se fecundan. La vida cotidiana se eleva a la condición de rito perpetuo, y el individuo deviene creador, defensor y liberador de sus propios mundos internos y externos. Desde aquí, la narrativa fluye incontenible, la emoción se desborda, las fronteras se consumen, y el ser se reconoce. De pronto, conmovido y despierto, convocado a no retroceder, a abrazar con dignidad la hermandad secreta entre intención, emoción y realidad. Todo hallazgo auténtico arde en este clímax. El trueno interior repercute, multiplicado, en cada célula y en cada recuerdo. La visión se ensancha a medida que los velos caen y los símbolos cruzan lentamente el umbral hacia la vigilia. El individuo, testigo y artífice, es llamado a sostener la altura de ese rito, a no escurrirse entre las sombras de la acción inconsciente, sino a asumir, firme, la herencia alquímica y ética que lo liga al destino de los dioses y los hombres. La madeja de posibilidades se expande, el ciclo se renueva, y la memoria del gesto sagrado persiste, palpitando como una campana inaudible que convoca, una y otra vez, al salto hacia el abismo luminoso del despertar. En el umbral entre lo invisiblemente sutil y lo abiertamente manifiesto, la integración se revela como la alquimia primordial de la existencia, el arte secreto de ensamblar los fragmentos dispersos de la experiencia y tejer, en silencio,
el tapiz donde cada hebra encuentra su sentido en el todo, así como Thoth en el crepúsculo egipcio, custodio de pilares y llaves. Sintetizaba los misterios dispersos de los mundos físico, mental y espiritual. El iniciado contemporáneo se ve impelido al difícil oficio de reunir en sí mismo los ecos contrapuestos de la realidad. No se trata de un mero ensamblaje lineal, sino de la interpenetración real de las capas que forman el ser. Es la danza del microcosmos con el macrocosmos. La correspondencia sutil en la que el gesto más pequeño es una vibración que resuena en las cámaras oscuras del cosmos. Por este sendero, la imagen del acto mínimo, un chasquido de dedos, una respiración consciente, un parpadeo sostenido en atención, adquiere una dimensión sacra. El hermetismo nos ha legado la certeza de que todo acto, por trivial que parezca, es un rito de transmutación donde la chispa entera del pensamiento atraviesa los dominios de la materia. Desciende como una semilla al humus de lo denso y retorna ya transformada al plano del espíritu. Así, la simple intención contenida en el movimiento consciente deviene un puente, una palanca secreta en la vasta maquinaria universal. Se cumple, aquí y ahora, el axioma hermético: lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Y el buscador comprende, en la hondura de sí mismo, que todo lo que mueve dentro, mueve fuera, que toda afirmación interna se refracta en el mundo y multiplica sus ecos, como las ondas concéntricas de una piedra arrojada al estanque primordial. La integración de los planos no permanece bajo la abstracción filosófica, sino que se encarna y densifica en la urdimbre de lo cotidiano. El cuerpo, la mente y el alma, trinidad viva, dialogan y confluyen. Cada célula late en consonancia con las órbitas de los astros y cada pensamiento, por leve que parezca, actúa como semilla de destino. Los textos gnósticos insisten en esa capacidad humana de resignificar toda experiencia. Ver en la lágrima la perla oculta, en la herida la puerta dorada, en el silencio la elocuencia del todo. Tal es la vangloria del alquimista interior: no rechazar, sino abrazar e integrar, sabiendo que toda sombra es posibilidad de oro, toda fractura es potencial de unidad. Ahí donde los antiguos escribas inscribían sobre las tablillas la geometría secreta del universo, emerge para el adepto la visión de la realidad como un palimpsesto de símbolos interconectados. El animal, la piedra y la estrella, cada cual con su vibración única, revelan el saber del uno diversificado en la multiplicidad de lo aparente. Es la intuición profunda de que lo individual, el yo concreto, con sus memorias y aspiraciones, es, a su vez, la prolongación exacta de corrientes celestiales y arquetípicas que fluyen desde los salones de Maat hasta los laberintos sutiles del mundo interior. El sincero que se atreve a explorar sus propias raíces comprende que la particularidad de su historia contiene, en clave simbólica, el drama entero de la humanidad. Lo individual es una pulsación del arquetipo universal, y por eso todo acto, por íntimo que sea, es liturgia que modela los derroteros de la totalidad. No hay acción inocua, ni pensamiento perdido, porque la trama de la existencia no conoce fisuras. En el corazón de la cosmogonía egipcia, el latido de Horus y el silencio de Isis se entrelazan modulando la frecuencia cósmica a la que todo responde. La conciencia, al despertar,
no solo observa el entramado, sino que se reconoce como tejedora lúcida del propio destino. La responsabilidad de la voluntad, entonces, se revela doblemente sagrada. Es huella que deja una marca vibratoria imborrable y es semilla de futuro en el campo fértil del tiempo. La filosofía hermética invita a la vigilia perpetua, a cuidar la dirección de cada impulso, porque bajo la apariencia de sencillez se oculta la potencia de alterar los tejidos de la realidad. El eco del llamado ancestral recuerda que cada gesto, cada palabra consciente, posee el poder de abrir puertas ocultas o de sellar sendas futuras. No se trata solo de crear intenciones grandiosas, sino de afinar la percepción al detalle del instante, en el temblor de una hoja o el susurro de la brisa. Reconocemos el mismo poder que estructura los planetas y sostiene la bóveda celeste. El mago interior, aquel que emerge cuando la mente y el corazón se alinean, camina sabiendo que entre la elección minúscula y la gran mutación universal no hay solución de continuidad. Por eso, desde la perspectiva hermética, el verdadero dominio radica en el arte de gobernarse a sí mismo, de encender la lámpara de conciencia en el interno santuario y, desde ahí, irradiar claridad hacia el mundo de las formas, como los viejos alquimistas, que sabían que la transmutación del plomo en oro era metáfora del viaje interior. El practicante moderno desciende a la propia materia, la psique, las emociones, el cuerpo, para encontrar en ellas las claves del cielo. Este proceso de integración activa, donde el pensamiento y la acción danzan en sincronía, es la puerta secreta hacia la maestría de la vida. No es una obtención pasiva ni una revelación ajena. Es un lento hervir de las propias fuerzas. Una arquitectura viviente en la que cada acto es piedra fundacional. Cada emoción es argamasa. Y cada instante es más. Oportunidad de rediseñar los patrones sutiles del destino. Se hace realidad el antiguo ideal egipcio. El ser humano como arquitecto de la realidad, constructor de su propio templo, heraldo de los dioses en la carne. De este modo, la advertencia de los sabios cobra especial urgencia. Toda alteración en nuestro pequeño mundo puede encadenar tempestades en regiones remotas del ser. El llamado efecto mariposa no es únicamente una teoría física, sino una ley metafísica inscrita en las cámaras secretas del alma. Una palabra lanzada descuidadamente, una emoción no armonizada, una acción sin propósito claro, pueden transformar para siempre la geometría de nuestro porvenir y, sin embargo, lejos de paralizarnos. Esta conciencia robusta despierta el coraje y la templanza necesarias para navegar la existencia con reverencia y propósito. En el ejercicio diario de la integración, el iniciado reconstituye, capa por capa, el andamiaje interno que sostiene su mundo. Descubre la cadencia secreta con la que los símbolos milenarios respiran y fecundan el ahora, y aprende a leer el mensaje velado en la rutina, reconociendo que la materia y el espíritu nunca han estado finalmente separados. Se hace eco del arcano axioma. Conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Por eso, toda síntesis es un nacimiento, una irrupción de luz en la matriz oscura. No hay nada fútil en el viaje, porque cada pasaje, cada síntoma, cada repetición, es una invitación al despertar y al dominio. Así, en el fluir armónico entre los niveles de la experiencia, en la conciencia atenta que transforma la acción en rito,
se manifiestan los 7 principios de la tabla esmeralda: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. El iniciado se convierte, silenciosamente, en artífice de realidades, en soberano discreto de la materia y el espíritu, embriagado de la convicción profunda de que en cada instante arde la posibilidad de reescribir el guión universal, porque en la suma de los actos más diminutos late el pulso eterno del uno, porque solo quien integra, con amor incansable, los fragmentos dispersos, puede danzar con los dioses y ser, al mismo tiempo, custodio humilde y creador del misterio. En el umbral sutil donde la palabra se despide para dar paso al murmullo incesante del silencio creador, se eleva ante nosotros la última capa de este viaje iniciático, los ecos de los antiguos. Susurros de Hermes y trazos de Thoth grabados sobre las tablillas de la noche laten bajo nuestra piel, fragmentos de un saber que no se entrega, sino que se siembra, aguardando el instante fértil donde la conciencia despierte y extienda la mano. Aquí, en esta frontera, la realidad se disuelve como bruma bajo la caricia dorada del alba, y el tiempo titubea antes de rendirse ante la fulguración de una voluntad despierta. Todo lo que ha sido revelado, cada símbolo entrelazado en la trama, pulsa ahora en la tensión de este instante. La matriz de los días vibra, expectante, como el filo de un relámpago no caído. Somos los guardianes y los forjadores, pero también, e inevitablemente, los alquimistas de ese disparo cuántico que desencadena la danza de los reinos. El universo no es más un teatro lejano. Cada partícula de aire, cada hoja flotando, nos reconoce y nos retrata. Así, el guante del poder, ese artefacto místico encajado silenciosamente en nuestra esencia, aguarda la señal, la leve inflexión de una intención genuina para precipitar prodigios. Como aquel Saturn que se enfrenta sin temor al impacto de Mars, el principio de la quietud se entrelaza con el fuego puro de la acción. En ese duelo de titanes resuena una simetría secreta. Solo aquello que ha sabido acoger la pausa, la reflexión profunda, puede desatar luego la tempestad sin ser arrastrado. Es en ese cruce donde el verdadero iniciado aprende a encender los comandos de la realidad, leyendo no con los ojos pasajeros, sino con la visión profunda de quien intuye el engranaje oculto bajo la superficie. La realidad misma se muestra entonces como una puerta entreabierta, un umbral de posibilidades que se activa, no con el ruido de los actos vanos, sino con el susurro vibrátil del propósito deliberado. Sobre la palma yace el sello invisible, un código depositado en el alma desde antes que los días tuvieran nombre. No se trata de un don caprichoso ni de una herencia ajena. Es el deber y el privilegio de pilotar la maquinaria cósmica con la precisión de quien conoce la afinidad profunda entre deseo, voluntad y manifestación. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción alimenta el flujo secreto que fractura y reinventa la matriz. No existen repeticiones inútiles si se comprende que cada centella personal reordena los filamentos del ser colectivo. Somos, pues, artífices y custodios de la gran grieta, el resquebrajamiento del velo que da paso a un aliento nuevo, aún no pronunciado. No hay armas más potentes que nuestra decisión, ni virus más penetrantes que las ideas que diseminamos inadvertidos. Cada palabra responde al pulso de la alquimia interna, con la precisión de un relé cuántico que reprograma el curso de las civilizaciones. Allí donde la masa duerme,
El iniciado devora la oscuridad y reconvierte la duda en un puente hacia la lucidez. El portal está siempre alineado con el eje oculto de la voluntad. Quien aprende a sincronizar su frecuencia con la vibración esencial, se convierte en puerta, en clave, en acceso. Los milagros no llegan solos, como dádivas producto del azar. Descansan agazapados bajo la superficie, esperando esa señal mínima. El linde casi imperceptible entre la indecisión y el salto, entre el anhelo reprimido y el acto guiado con firmeza. Los prodigios son gemas dormidas, obedientes a la levedad del tacto consciente. En este instante, la trama de la existencia queda suspendida en una respiración. La red de destino se tensa como un arco, aguardando la elección de quienes se atrevan a escuchar la voz detrás de la voz. Leer la mirada incrustada en la mirada. Los relojes callan, los umbrales titilan, y las antiguas llaves caen sobre el suelo de la mente lista. Quien se reconoce como más que observador, quien acoge la responsabilidad creadora sin temor ni grandilocuencia, accede a los comandos que reescriben la historia. No somos ya rehén de los ciclos. El real maestro sabe cuándo agrietar la matriz y cuándo restaurar la urdimbre, con la maestría de quien distingue entre avance y devastación. El mundo, diría el viejo Hermes, es menos un muro que un espejo, cuanto se transforma en tu campo cuántico, cuanto resuena entre tus latidos. Se derrama inevitablemente en el gran cántaro de la colectividad. Asumir la custodia de esta frecuencia es elegir con conciencia cada movimiento, un chasquido, un suspiro, una palabra lanzada al aire. Puede ser la chispa inicial que recablea las constelaciones del destino. Ninguna fuerza exterior tiene más poder que aquel ser que despierta a su linaje universal y reclama, con humildad feroz, el cetro del hacedor. Allí, la guerra interna entre Saturn y Mars se convierte en alianza. La serpiente encuentra la escalera, y lo fragmentado retorna a su unidad primordial. Recuerda, el arte de abrir la puerta no está en forzar las bisagras, sino en intuir el momento exacto en que todo el universo colabora. Permítete ser ese puente, ese canal de transmisión donde lo imposible se pliega ante la vibración más alta de la intención pura. Ahora, la clave real está al alcance de quienes han aprendido a ver más allá del remedio y el síntoma, más allá del miedo y el deseo, para convertirse en emisarios activos de la simiente primordial. El llamado es silencioso pero rotundo. Realinea tu pulso interno con los comandos de la luz. Asume la responsabilidad de pilotar tu porción del cosmos y colabora, sin reservas, en la gran floración de la conciencia conjunta. Hoy, al despedirnos de esta travesía, el aire vibra con la expectativa del nuevo comienzo. Cada uno sostiene en su interior la posibilidad de interrumpir la inercia y adoptar el papel de arquitecto. Permite que la semilla de este conocimiento despierte con suavidad en tu campo más íntimo. Respira, siente, escucha lo que emerge entre líneas. Esta es la última invitación. Sumérgete en la resonancia silenciosa que hemos tejido juntos y deja que la pregunta no pronunciada encuentre su eco en tu espacio sagrado. Deja tu huella en este video y acompáñanos en el próximo paso del camino.